Yo la grabé, yo la grabé. La de WhatsApp. Bueno, vamos a ver entonces ovario y testículo. ¿Qué dice la primera? Sistema. Pero esto le cedo el honor acá a la doctora. Puros bichos acá no. Sí, Puros la bichos. verdad que esto lo ven un montón en el grupo, lo vamos a sacar. ¿Ya? ¿Sí? Lo que me interesa a mí es La parte de testículo y de ovario, que eso viene en el futuro inmediato. ¿Lo hago yo o usted? Miren, acá en el ovario encontramos dos zonas, la corteza y la médula. Solamente y exclusivamente la corteza nosotros podemos ver los folículos. Eso al parecer es de un animal multíparo porque tiene muchos folículos. El humano no es así. En el humano aparece un folículo, dos folículos en estado terciario, pero aquí aparecen varios. Miren. Toda esta zona es la zona corteza y lo que está acá es el epitelio ovárico. El epitelio ovárico va a variar dependiendo del estado estrogénico de la mujer. Y también va a depender también si está en edad fértil o no. ¿Cierto? El epitelio ovárico. Antes se pensaba que desde el epitelio ovárico salían los folículos. Los primeros histólogos pensaron eso, gracias. Pensó eso. ¿Ya? Pero realmente es un epitelio solamente que recubre el ovario. ¿Y el epitelio de qué tipo? Si la mujer está en edad fértil, ¿de qué tipo es ese epitelio? Cilíndrico, pero siempre es simple. ¿Ya? Puede ser cúbico, cilíndrico. Pero si la mujer o la hembra no es fértil, o sea, prepúbero o posmenopáusica, ese epitelio siempre es simple, siempre plano. Acá los folículos van a ser folículos primordiales, los primeros folículos que aparecen. ¿Ya? Durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, en alguna especie como la humana, que yo la vocalicé, aparecen 5 millones de folículos primordiales. Pero cuando nace, apenas, ¿cuánto? Un millón. O sea, durante el periodo fetal murieron 4 millones de folículos. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Ya. ¿El folículo primario es lo mismo que el folículo primordial? No, primordial, yo creo que hay imágenes lo vamos a ir viendo, pero el primordial es un ovocito rodeado por células foliculares planas. Y aquí hay muchos, pero son muy pequeñitos. Lo vamos a ver más adelante, yo creo, si no lo dibujo. ¿Ya? Pero después viene un folículo primario, un secundario, un terciario. Todo eso lo encontramos solamente en la corteza. Acá, en esta zona del ilio, entre la arteria ovárica, sale la vena ovárica. ¿Ya? Aquí hay ligamento ovárico también, en esta zona, el ilio. Y la zona medular. ¿Ya? Veámoslo esto con mayor aumento. Ese está el cuerpo lúteo arriba. Cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Se produce la ovulación, ¿cierto? Sale el ovocito con la corona radiada, la corona radial, la granulosa interna, pero todo el resto que queda del folículo va a formar cuerpo lúteo. Lúteo en latín es amarillo, por lo tanto secreta una hormona que favorece las gestaciones, progesterona, ¿cierto? Progesterona, una hormona que favorece la gestación. Y si no se produce la preñez o el embarazo, ese cuerpo lúteo va a involucionar y va a empezar a producir, en vez de progesterona, va a producir colágeno, que es blanco. Y blanco en latín es algo o álbica. Entonces tenemos acá todo lo que corresponde a la zona cortical, el epitelio ovárico, en esta zona. Aquí hay una falsa albuginia bajo el epitelio ovárico, porque nos forma una albuginia real. No es como en el testículo que hay una albuginia. Ya saben lo que significa algo, ¿cierto? Blanco. Aquí no se produce esa formación. Hay muchos fibroblastos, producen fibra, pero no tantas para transformar ese tejido en un tejido albo. Por lo tanto, se le llama falsa albuginia. Y cada una de estas estructuras se llama un folículo primordial. Todos estos son folículos primordiales. Folículo ese de ahí, por ejemplo, si saliera en la prueba práctica, ¿qué pondrían en ese? ¿Se ve? El que yo lo traje se ve perfectamente. Secundario. El que sale en la prueba, se ve perfectamente. Pero miren, acá ese de ahí es un ovocito y en el borde, hoy no traje rojo, acá hay células foliculares planas. ¿Ya? ¿Qué será eso? Primordial. Primordial. Aquí está el ovocito, hay otro ovocito, pero las células foliculares que están rodeando acá son cuitas. Primario. Unilaminar. Podríamos colocarle otra capa acá. Multilaminar. Podemos colocar ahí un antro lleno de estrógeno, rico en estrógeno. Tanto estrógeno que sale de la sangre, la mujer se vuelve estrogénica. A punto de ovular, le brilla el pelo, está más sonriente. Entonces, ¿qué sería este? Faltan horas para que ovule. No, falta mucho más, porque tenemos que pasar a folículo terciario.
Pero este es un secundario. Ah, Secundario, cuando aparece el antro. Este es un secundario, ¿ya? Un secundario. En algún histólogos se podrían confundir y decir terciario. Sí, Pero uno le podría decir terciario, pero todavía no es un folículo de Graf, no está maduro. No hay un cúmulo óforo evidente acá. Pero sí lo que hay es una corona radiada, una granulosa interna, por lo tanto lo podríamos llamar un folículo terciario, pero inmaduro. Acá, la granulosa externa, todo lo que está fuera de la granulosa externa, la teca interna. ¿Qué gracia tiene la teca interna? Es muy vascular. Por lo tanto, el estrógeno que se está produciendo acá, está saliendo hacia los vasos sanguíneos que están aquí. Y se inunda el cuerpo entonces de estrógeno. ¿Ya? Y durante la ovulación, lo que se va es todo eso. Ahí está el ovocito con su núcleo, la zona pelúcida, que es especie específica, y la granulosa interna. Se necesita poco espermatozoide para fecundar. ¿Por qué? Pero se necesita. Hay espermatozoides, cuando uno hace la morfología espermática, hay espermatozoides que son amorfos, feos, como Quasimodo de los espermatozoides. Pero esos espermatozoides ayudan a limpiar esta corona radial, esta granulosa. Eso que son amorfos, que uno piensa que no sirven para mucho, si tienen el acrosoma, hacen el trabajo sucio. ¿Ya? Y después el espermatozoide, el que está bien con mejor forma, ¿ya? Ese va a fecundar, a unirse con la zona pelúcida y se evita la polispermia después con la reacción cortical. La reacción cortical del ovocito hace que la zona pelúcida se vuelva extremadamente densa y después ningún otro espermatozoide entra. Pregunta. Yo visualmente no sé la diferencia entre cuando está maduro y inmaduro en el terciario. Lo vamos a ver, yo creo que aparece uno más adelante. Pero ese cuál es el terciario. Es el terciario inmaduro. Pero se le el podría terciario decir- está bien. El terciario está bien. Si se le puede poner terciario o secundario, está bien, de ambas. Secundario, Maduro. es que todo eso no es así tan cuadrado. Algún histólogo lo podría clasificar eso como secundario avanzado o terciario inmaduro. ¿Ya? No es tan... Cualquiera de las dos respuestas me sirve. ¿Ya? Cualquier micro me sirve. Miren, acá, ¿estos qué son? Folículos primordiales. ¿Por qué primordiales? Porque las células foliculares, las que rodean al ovocito, miren los núcleos como están ahí. Ahí. Fíjense acá, ese es el ovocito con su núcleo. Zona pelúcida. ¿Quién produce la zona pelúcida? El mismo ovocito con la célula de la granulosa, pero la más cercana. ¿Sí? Entonces, ¿esto es un folículo de qué tipo? Primario unilaminar. Siempre tienen que completar. Folículo primario unilaminar, ¿sí? Los primarios con los primordiales tienen que tener esa corona, ¿cierto? Lo que pasa es que el primario, fíjese, la célula aquí es cúbica, en cambio acá es plana. Sí. Esa es la diferencia. Pero ambos son primarios. No, pues este es primordial y este es primario. El donador. Y este de acá ya está en división de Multilaminar. Por lo tanto, bilaminar o multilaminar está bien. Pero también es primario. Es primario. Mientras no tenga antro, mientras antro significa espacio, mientras no tenga antro sigue siendo primario. Tiene dos capitas, puedo decir Bilaminar o multilaminar. Sí. Ya. Sí. Ya. Entonces, de ese millón que nace, por ejemplo, eso va a variar entre especies, a la puerta la mujer llega con 400.000. Solamente va a ocupar 400 de esos 400.000. 400 van a llegar a ovular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con con el ovario? ¿Con sistema reproductor femenino en general para la clase de prueba teórica? ¿Sí? Yo sí, saber cuál es el primario y el primordial. Bien. El primordial es que el primordial, mire, ahí está el ovocito, este es el primordial y este es primario. ¿Qué pasa con el primordial? Las células son así planitas, las células foliculares. Estas que están en negro son las células foliculares, están planas, en el primordial. En cambio, en el primario, ¿qué pasó con las células foliculares? Son cúbicas. Ahora entiendo. Y eso puede ser unilaminar o multilaminar. ¿Estamos en órbita? Estamos en órbita. Ya. Unilaminar. Cuando tiene más capas. Claro, pero a esa le llamamos célula de la granulosa porque parecen granos al ver al microscopio. A diferencia de la célula de la teca que están por fuera. ¿Ya? Ok.
Entonces, ¿qué forma el cuerpo lúteo? ¿Qué forma el cuerpo lúteo? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son las células que forman el cuerpo lúteo? La teca y la granulosa externa. La granulosa externa. ¿Qué hace la teca? La teca tiene receptores para una hormona, que es la LH. La LH transforma el colesterol, hace que que la célula transforme el colesterol en progesterona. Después la progesterona la toma la célula de la granulosa y la transforma en ¿qué? En estrógeno, y lo acumula en el ano. Si hay mucho LH, ¿ya? ¿Qué se va a producir? Mucha progesterona. Claro, y al final, mucha progesterona, pero la progesterona, si hay mucha LH y no suficiente FSH, se va a producir mucha progesterona y ya no hay circuito hacia el estrógeno, igual se va a producir, pero poco, porque hay poca FSH, por lo tanto se produce testosterona. Y ahí viene el síndrome de ovario poliquístico porque finalmente no se genera la suficiente presión intrafolicular para que eso eclosione, para que explote. Por lo tanto, el folículo queda y después se sube al siguiente mes y se van sumando. Y ahí tenemos el síndrome de ovario poliquístico, donde la mujer por un exceso de LH y una deficiencia de FSH tiene mayor cantidad de testosterona. ¿Ya? Y ahí viene el hirsutismo. La barbita, la borronca. Y tiene el efecto de la testosterona, borronca, siniestra. Y en los animales no nos podemos dar cuenta de eso, pero es un problema, por ejemplo, en una lechería, una vaca que tenga ovario poliquístico porque no quiere preñar. Una vaca que no quiere preñar es un económico. Entonces, es súper importante también en animales, en vacas y en yeguas. ¿Qué se hace ahí, doctora? ¿Se faena o se trata? Se trata de, si no es muy grave. Si no, va a depender de la vaca que sea. Si es una vaca que tiene buena producción láctea, yo creo que el agricultor la va a tratar de criar. Si no, va a pasar a la mesa de la... Va a pasar a mejor vida. Va a pasar mejor. Ya, veamos ahora el testículo. ¿Ven? Este es el testículo, testis, el testículo, fíjense acá, que tenemos, aquí hay una real albuginia, ¿se fijan? Blanca. Sí. Rica en colágeno, tejido conectivo laxo denso. No, pues sí, rica en colágeno, mucha fibra, tejido conectivo denso. Fíjense que esta albuginia emite tabiques hacia el interior y separa, va hacia la red de testes. ¿Ven ahí una red testicular acá en el dorsal? Por lo tanto, separa el testículo ¿en qué? En los lobulillos testiculares. Dentro de este testículo están, en promedio hay dos túbulos seminíferos, ¿cierto? Dos túbulos seminíferos. En promedio, cada uno de estos túbulos seminíferos mide 50 centímetros, por lo tanto ahí tenemos 1 metro, ¿cierto? 1 metro. Pero ¿cuántos lobulillos tenemos en la especie humana? 250. Por lo tanto, ¿cuántos metros de túbulos seminíferos tenemos en producción de espermatozoides? 250 metros por testículo, ¿cierto? Testis. 250 metros de túbulos seminíferos produciendo espermatozoides. Son 2 testículos, por lo tanto, 500 metros. 25 kilómetros. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente: por cada latido cardíaco el ser humano produce 1000 espermatozoides. Por cada segundo que pasa, estamos produciendo 1000 espermatozoides. Los niveles mínimos de referencia en humanos son 15 millones por mililitro de líquido seminal. 15 millones se considera de ahí para arriba como normal. Pero hay humanos, sujetos que producen 300, 400 millones de espermatozoides por mililitro de líquido seminal. Ya, tenemos esto entonces. Los lobulillos testiculares. Y estos, ¿qué hay en el interior de estos túbulos seminíferos? Hay 2 poblaciones celulares. Una, la célula nodriza, de Sertoli, Y germinativo. pero su función está supeditada a los niveles de FSH. Si no hay FSH, la Sertoli no funciona. Y la otra célula es el epitelio germinativo, espermatogonia, espermatocitos primarios, secundarios, espermátida redonda, elongado. Para que todo ese proceso madurativo del epitelio germinal se produzca correctamente, necesitan de su célula nodriza, la que las cuida, la célula Sertoli. Si la Sertoli no funciona por déficit de FSH, ¿qué va a ocurrir? Que la producción de espermática no se detiene. Por lo tanto, lo que se ve en el líquido seminal van a ser poquitos espermatozoides y muchas células inmaduras. Por lo tanto, la capacidad fértil de ese individuo va a estar considerablemente. Pero no es estéril, porque hay una diferencia. El estéril no tiene gametos, no tiene ninguna posibilidad, ni usando la medicina ni la tecnología. En cambio, el infértil podemos usar ICSI, inyección intracitoplasmática, tomar un ovocito, colocarle el espermatozoide adentro. Todo eso se puede hacer sin ningún inconveniente.
¿ya? El infértil entonces tiene alguna chance. Estos túbulos seminíferos tienen estas dos poblaciones celulares, pero cuando se une al túbulo, a la red de Testi, lo hace a través de un puente que se llama túbulo recto. Ese túbulo recto carece de epitelio germinativo, solamente tiene célula de Sertoli. Los espermatozoides llegan acá, a esta red testicular, ¿cierto? Y acá hay células ciliadas. Entonces, el cilio empuja a los espermatozoides hacia esta estructura que está acá muy enrollada, ¿ya? Pero antes de enviarlos a esa estructura enrollada, vemos unos conitos, que se llaman los conos eferentes, los conos eferentes, que van a enviar los espermatozoides a un conducto único, que es el conducto epididymario, que es parte del epididio. Y este conducto epididymario mide en promedio 7 centímetros, pero alberga 6 metros. 6 metros. Entonces, acá en el testículo se produce una maduración estructural de los espermatozoides, dependiendo de la especie, como en el humano, 74 días, y en el epididimo se produce otra maduración. ¿Qué maduración será? Funcional. Funcional. ¿Qué quiere decir eso? Motilidad. Entonces, si sacamos espermatozoides del testículo, se mueven así como que dan lástima, casi nada. Pero si sacamos espermatozoides del epididimo, los espermatozoides ya están con mejor movilidad. Pero si los sacamos de acá, de la cola, porque ¿cuáles son las porciones del epididimo? Cabeza, cuerpo, cola. Acá se almacenan hasta el momento de la eyaculación. Si uno toma una muestra de espermatozoide acá, los espermatozoides ya se mueven. Pero este epididimo, que tiene un montón, la bioquímica del epididimo es bastante interesante, pero después esto sale por un conducto que saca los espermatozoides. Conducto deferente. Del latín defero, que significa sacar. Entonces el conducto que saca los espermatozoides se llama conducto deferente, que va dentro del cordón espermático. El cordón espermático tiene un músculo que es el cremaster. Dependiendo de un animal estacional, tiene que regular, o no estacional, tiene que regular la temperatura testicular. Porque el espermatozoide acá, en los mamíferos, en el humano, se va a producir la espermatogénesis a esa temperatura, 35 grados y medio. Por lo tanto, en invierno tenemos que calefaccionar. Por lo tanto, el cremaster va a contraerse y atraer el testículo hacia el abdomen para tenerlo siempre a 35 grados y medio. Y en el verano lo contrario, el cremaster se relaja. Van a andar. Pero lo importante es que siempre se va a mantener a esa temperatura para producir la espermatogénesis de manera correcta. Depende de qué, la concentración espermática, principalmente de la mitosis que se produce en la espermatogonia. Y la mitosis, que es la única célula que entra en división celular que hace mitosis, porque después ya son meiosis, la única que hace mitosis es la espermatogonia. ¿Lo hace gracias a qué? Gracias a la testosterona. ¿Ya? ¿Quién produce la testosterona? La célula de Leydig. Es el nombre antiguo, ¿cierto? La célula de Leydig. Pero es aceptado la célula de Leydig. ¿Dónde está el borrado? Es aceptado, pero se llama célula intersticial, porque está en el intersticio. Y ese intersticio corresponde aproximadamente al 15% del peso testicular. Y acá está, estos son los intersticios, estos triángulos que están acá. Porque lo que hay acá adentro, ¿qué es lo que hay acá? Eso que está acá. Eso es un túbulo seminífero, aquí hay otro, aquí hay otro. La línea que dibujé es un compartimiento, que hay células, dos tipos de células. La célula mioide y los fibroblastos. ¿Cómo se llama este compartimento donde estoy dibujando alguna célula? Peritubular, porque está en la periferia del túbulo, compartimento peritubular. Pero el compartimento que está dentro, ¿cómo se llama? Compartimento tubular. ¿Y qué hay dentro del compartimento tubular? Sertoli y epitelio germinativo. Y el tercer compartimento es este, que hay tejido conectivo laxo y la célula que ustedes nombraron, la célula intersticial, la célula antiguamente conocida como célula de Leydig. Pero tejido conectivo laxo, muchos vasos sanguíneos acá. Por lo tanto, la Leydig envía testosterona hacia los vasos sanguíneos, por lo tanto tenemos la diferenciación sexual secundaria, ¿cierto? Pero también tenemos testosterona que está entrando al túbulo seminífero para estimular la mitosis y la espermatogonia. ¿Ya? Acá, miren, la célula de Sertoli. La Sertoli es una célula, ahí está su núcleo, nucleolo, pero es una célula que se extiende hasta el lumen. Si tuviera que dibujar acá una Sertoli, la Sertoli va hasta arriba,
¿ya? Y la Sertoli lo que hace entonces es darle factores de crecimiento a todo el epitelio germinativo que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que haber una coordinación entre la LH, que estimula a la célula que está aquí a producir testosterona, a la célula en cardición, pero a la vez tiene que estar coordinada con los niveles de FSH, que estimula a la célula de Sertoli. ¿Ya? ¿Qué más tenemos, doctora? Pregunta. Ya, a ver qué dice ahí. Ovario, extinción, corteza. Ya, la corteza, papa, ¿cierto? No hay nada, eso es igual para todos los órganos. En la parte periférica tenemos el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Primordial. Fértil es cilíndrico. Pero simple, ¿se acuerdan? Simple, cilíndrico. En la corteza encontramos los folículos, encontramos el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans, que es el mismo cuerpo lúteo que hay generado. Y acá, en esta zona, la médula. Si preguntamos el parénquima, ¿qué es el parénquima? Si tuviéramos que preguntar, ¿qué nombre es parte del parénquima ovárico? ¿Qué es? ¿Qué es el parénquima? ¿Cómo se define parénquima? La parte de la... Todo funciona, ¿ah? Todo funciona. Pero acá todo funciona. Hay vasos sanguíneos que funciona, todo lo que está ahí funciona. Pero ¿cómo es la parte funcional? ¿A qué? Es que todo está activo, los vasos sanguíneos. El parénquima es la porción funcional, pero específica. O sea, folículos no vamos a encontrar en ningún otro lado. Por lo tanto, el parénquima acá en este caso son todos los folículos. Son todos los folículos. El cuerpo lúteo, que es parte del parénquima. Y todo lo que es común, lo que podemos encontrar en otros órganos, es el troma. La fibra, los fibroblastos, los vasos sanguíneos, el ignio. ¿Ah? Entonces el troma es la porción de sostén, para que funcione específicamente el órgano en cuestión. Por ejemplo, en el hígado, el parénquima son los hepatocitos. Los vasos sanguíneos, las fibras serían también el estroma. Ya, eso. Ya, ¿eso qué es? Ya comenzó la prueba práctica, miren. ¿Qué es eso? Primordial. Folículo primordial, muy bien. Ese es el núcleo. Ujú. Haploide, ¿cierto? ¿Qué significa haploide? Sin... Mitad, con misólido haploide. Ahí está el núcleo, el citoplasma, y estas son células foliculares, ¿ya? Que después se van a diferenciar en células de la granulosa. Y las células de la granulosa van a formar una barrera, una membrana basal, y afuera de esa membrana basal están las células de la teca. Sigamos, doctora, a ver qué otra cosa. ¿Esto qué es? Primario unilaminar. Miren, eso está en tránsito. Está en el limbo. Pero No ponga cosas así. predomina ese eje o ese eje. ¿Qué eje predomina? Entonces, no es una cruz perfecta, ¿cierto? Esto no es un cilindro y tampoco es un cuadrado. Siguen siendo más células, más bien células ¿Plana? aplanadas. Ah. Siguen siendo más. Primordial. Entonces, primordial. Son primordiales. Ah. Primordiales. Aquí hay una célula, esta es una. Aquí hay otra célula. Esta es otra célula. Pero pasaba como... Pero a nosotros no nos va a mudar eso. No, aquí eso está en el limbo. Eso que está en el limbo, no. Pero parece en todo caso. Este de acá. Multilaminar. Primario unilaminar. Folículo primario, Primario, folículo primario, Multilaminar. Y estos son unilaminares. Unilaminar. El unilaminar tiene distintos tamaños, pero unilaminar, sí. multilaminar. Este de acá, Secundario. Secundario. sí, Folículo secundario. el antro. Secundario. Secundario. Miren, acá hay otro. Sigue siendo secundario. Hay antro. Ahora, Pero ¿el no- hombre tiene que tener un solo antro o independiente? Puede No, tener acá los antros se antros. fusionan, se van fusionando, pero en tanto aparezcan antro, ya es secundario. Pero todas las células antrogénicas, todas las células están produciendo algo, por lo tanto los antros se producen en distintos segmentos, después se fusiona. Pero fíjense este sí es un folículo terciario maduro, preovulatorio, porque tiene muchas cosas acá. Fíjense acá, Ay, se está soltando. ese ovocito que está acá está a punto de soltarse.
por la presión que hay acá adentro. Aquí aumentaron la cantidad de estradiol, ¿viste lo que es terciaria? Ahí está el ovocito, ahí está siendo rodeado por células de la granulosa interna, células de la granulosa externa. Aquí hay un cúmulo que se está soltando, el cúmulo oósforo, y fuera de esta célula, ahí dibujé una lámina basal. Esta es una lámina basal. Fuera de esta lámina basal está la teca interna que es vascular y la teca externa que es fibrosa, rica en colágeno. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la ovulación se va eso y todo esto va a quedar adentro y todo este estradiol que está acá, este estrógeno pasa a inundar la sangre periférica. ¿Ya? Epidídimo, epi significa sobre el dídimo, sobre el testículo, y ahí tenemos las tres porciones, cabeza, todo esto es cabeza, cuerpo, cola. Se almacenan los espermatozoides en la cola, por lo tanto, ¿dónde será un lumen más amplio? ¿En la cabeza, cuerpo o cola del epidídimo? La cola. Un lumen amplio, hasta el momento de la ovulación, o sea, de la eyaculación. Y acá tenemos el testículo. Cada uno de estas esferitas que se ven acá corresponde a un corte transversal de este tubo o túbulo seminífero. ¿Ya? Y acá, esto, a ver, espermatogonia, ya, célula de Sertoli, ahí hay que recordar que la célula de Sertoli está en el núcleo, pero se extiende siempre hasta la superficie, ahí, y la célula, y toda esta, la ¿Dónde había maduración. otra célula de Sertoli? Sertoli, está medio malito este corte, pero Sertoli, esa podría ser una. Pero son de núcleo muy claro. Y esta de acá, por ejemplo, ¿qué será esa célula? Esta, me estoy inventando. ¿Espermatozoide? No. Espermatozoide es cuando se suelta. Ahí se llama espermátida elongada. Mientras no se suelte, espermátida, porque el núcleo está elongado. Por lo tanto, espermátida elongada. Una vez que se suelta, es el espermatozoide. No espermio. No, espermatozoide. Y acá está redondo. Espermatozoide, como decirle Lucho a Luis. Es espermatozoide. Y cuando es redonda, ¿Qué más tenemos? Bueno, el repaso está. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está en el centro acá? Es un núcleo. Me estoy inventando acá. Eso. espermátidas. ¿Son espermátidas? Espermatozoides, porque ya se liberaron. Cuando uno ve muestras, por ejemplo, de espermatozoides, de caprino, que ahí tenemos concentraciones extremadamente altas, mil millones, una bestialidad. 1000 millones. O sea, uno ve una masa, una gran masa. Por lo tanto, se tienen que diluir los fluidos femeninos para que tengan poder de nadar y fecundar. Cosa que no ocurre en la especie humana. Visualmente uno se da cuenta que ya soltaron porque están así, como que están. Claro. En el anterior la cola iba hacia el centro. Claro, en el anterior, si este es el tubo, la cola iba hacia el centro, hacia acá. Por acá estaba la cabeza anclada. Pero esto que mostramos anteriormente era testículo, pero esto no es testículo. Esto es epidídimo. Esto es epidídimo. Y no estoy tan seguro que sea cola. Sí, podría ser. Pero miren acá, ¿qué será eso que estoy dibujando ahora? Esto, ¿qué son estos que estoy dibujando? Falsos cilios. ¿Estéreo? ¿Qué significa estéreo? Falsos. Falsos cilios, no son cilios, son microvellosidades que son muy largas, 20 micrómetros pueden tener estos estereocilios. Por ejemplo, este tiene que llegar acá. Estos son células descamativas. Por ejemplo, ¿qué epitelio tiene el epidídimo? Miren. Por lo tanto, la lámina basal está acá, pero todas las células están haciendo contacto. Todas las células están haciendo contacto con la lámina basal. Por lo tanto, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilio. El estereocilio es una cosa muy rara. El oído interno tiene también estereocilio. El epidídimo, y no hay mucho más. Pero este es un epitelio
pseudoestratificado con estéreo cilíndrico, porque primateque, y tiene estereocilio, que le están entregando fosfocolina y algunas moléculas que están ayudando a la maduración, a la capacitación espermática, a la maduración, para que se puedan mover. ¿Ya? Falla epidimaria también va a poder producir infertilidad, pero no es esterilidad, infertilidad. ¿Ya? ¿Preguntas? Pero si mostramos El solo epididimo. Con eso es suficiente. Y esta es la última. Y tenemos